Hay un peso que muchos cargan y sin embargo no lo ven. Una carga silenciosa, disimulada, casi imperceptible, pero profundamente destructiva. Es como un humo invisible que llena los pulmones del alma, asfixiando poco a poco la paz, la alegría y la claridad. Quizás tú lo has sentido. Te levantas cada mañana con cansancio en el pecho, aunque hayas dormido. Respondes con impaciencia, aunque odias ser así. Te cuesta orar, te cuesta amar, te cuesta confiar. Y no entiendes por qué. Déjame hacerte una pregunta. ¿Y si el mayor enemigo no estuviera afuera, sino adentro? ¿Y si estás cometiendo un pecado, sin saberlo? No hablo de los pecados evidentes, los que todos notan, los que aparecen en los titulares. Hablo de esos que se camuflan entre tus rutinas. Hablo del pecado disfrazado de virtud, el que se esconde detrás de tus buenas intenciones. El juicio silencioso que haces sobre ti mismo. La crítica disfrazada de autoexigencia espiritual. La falta de perdón que justificas como prudencia. El orgullo que se viste de autoestima. El miedo que se disfraza de responsabilidad. Sí, hablo de ese pecado que se escurre entre tus pensamientos como una serpiente entre la hierba. Ese pecado que nadie te señaló, pero que te está robando vida. Jesús dijo en Mateo 23, 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Duro, ¿verdad? Pero no lo dijo para condenar, sino para abrir los ojos. Porque hay cosas que se ven puras desde afuera, pero están podridas por dentro. Y a veces, ni siquiera tú sabes que ese mal habita ahí. Quiero que respires profundamente conmigo. Hazlo ahora. Inhala, exhala. ¿Por qué comienzo así? Porque necesitamos silencio para escuchar lo que el alma lleva tiempo gritando. Necesitamos parar para notar el mal que nos acompaña como una sombra. Hay muchas personas hoy viviendo vidas que no son suyas. Reaccionando con enojo, con temor, con cansancio. No porque quieran, sino porque están atrapadas por un pecado que nunca vieron venir. Y no se trata solo de hacer lo incorrecto. Se trata de vivir lejos del diseño de Dios. Proverbios 14, 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y si ese camino, que parece recto, te está alejando del corazón de Dios. ¿Y si lo que crees que es madurez, en realidad es amargura contenida? ¿Y si esa actitud que repites todos los días es una herida sin sanar? El pecado invisible puede tomar muchas formas. El resentimiento que justificas porque te hirieron primero. El orgullo que se cubre con discursos espirituales. La dureza de corazón que disfrazas de ser fuerte. La indiferencia que nace de la decepción. Y aunque no se ve por fuera, te roba por dentro. ¿Lo has sentido? Esa sensación de desconexión con Dios, aunque hagas todo bien. Ese vacío inexplicable. Ese agotamiento del alma. Lo que no sanamos, lo repetimos. Y lo que no confesamos, nos esclaviza. Hoy quiero invitarte a mirar hacia adentro. No con culpa, sino con valentía. Porque no hay libertad sin verdad. Y no hay verdad más liberadora que la que el Espíritu de Dios revela. Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Y si estás escuchando estas palabras, no es casualidad. Dios quiere mostrarte algo. No para herirte, sino para sanarte. No para castigarte, sino para abrazarte. No para exponer tu oscuridad, sino para llenarte de su luz. Si decidiste seguir escuchando hasta aquí, déjame decirte algo. Este puede ser uno de los momentos más importantes de tu vida espiritual. No por mis palabras, sino por lo que Dios quiere revelarte a través de ellas. Quiero hacerte una promesa. Una promesa con raíces en la palabra viva. Si te atreves a mirar hacia adentro con humildad, y dejas que el Espíritu Santo te hable, serás transformado. No ligeramente, no superficialmente, sino en lo más profundo, en lo que nadie ve, en lo que incluso tú habías olvidado. Porque este viaje que hoy iniciamos no es un sermón para corregirte. Es una invitación a reconciliarte. Reconciliarte contigo. Reconciliarte con Dios. Reconciliarte con la verdad. ¿Te has sentido roto? ¿Te has sentido sucio, inadecuado, incapaz de cambiar? Este no es un camino de perfección. Es un camino de gracia. Un camino en el que la luz de Dios no te quema, te purifica. Un camino donde el juicio se convierte en abrazo y la vergüenza en redención. Romanos 8, 1 declara: ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso incluye a los que luchan, a los que se equivocan, a los que aún no han entendido por qué su alma está cansada. Dios no vino a señalar con el dedo. Él extiende su mano.
pero necesitas abrir tu corazón. Necesitas dejar de fingir que todo está bien. Necesitas dejar de pensar que esto es normal, que así es la vida. No. La vida en Cristo no es una rutina vacía. Es una explosión de sentido, de sanidad, de gozo profundo. Y si no estás viviendo así, algo está robándotelo. ¿Y si ese algo es un pecado que no has visto? ¿Y si hoy el Espíritu de Dios quiere mostrarte exactamente dónde está la raíz? Este video puede ser más que palabras en tu pantalla. Puede ser una llave. Una llave que abra puertas cerradas en tu alma. Una llave que libere zonas cautivas, que derribe muros construidos por años. La gracia no es una teoría. Es un río que corre y quiere alcanzarte. Isaías 43, 19 dice: He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Este video puede cambiar tu vida. Si te atreves a dejar que Dios te muestre lo que no sabías que te estaba matando. Porque a veces, el enemigo más letal no es el que ruge. Es el que susurra. Es el que te dice: no es para tanto, esto es normal, todo el mundo lo hace. Pero tú no fuiste creado para vivir en cadenas. Tú no fuiste creado para sobrevivir. Fuiste llamado a vivir en plenitud. Y esa plenitud comienza cuando Dios alumbra las zonas oscuras del corazón. ¿Estás dispuesto? ¿Estás lista? ¿Puedes ser honesto contigo, por un momento? Haz silencio. Escucha. Dios está más cerca de lo que crees. Y su amor es más fuerte que cualquier pecado oculto. Cierra los ojos por un momento. No hay prisa. No hay nadie que te mire. Estás aquí, ahora. Y lo que importa es esto, tú y tu alma. Siento que tengo que hablarte, no como un maestro, sino como un hermano. Como alguien que también ha caminado por la oscuridad. Como alguien que también ha escondido heridas bajo una sonrisa. Como alguien que conoce ese silencio cuando todo por fuera parece en orden, pero por dentro hay un grito que nadie escucha. ¿Has sentido alguna vez que no puedes más, pero tampoco sabes exactamente por qué? Ese es el tipo de peso que el alma carga cuando hay pecado sin nombre. No un pecado evidente, escandaloso, sino uno oculto, uno que se instaló como hábito, como actitud, como pensamiento repetido. Y no estoy aquí para juzgarte. Estoy aquí para invitarte a mirar eso que por años has preferido evitar. A sostener con tus manos lo que tu alma ha querido esconder. A ponerlo frente a Dios, no con vergüenza, sino con valor. A veces vivimos tan ocupados, tan llenos de ruido, que ya no escuchamos nuestra alma. Y la ignoramos. La cubrimos de actividades, de metas, de cosas buenas incluso. Pero ella sigue allí, silenciosa, cansada, esperando que la mires. Hoy quiero tener una conversación contigo. Una verdadera. No con máscaras. No desde el todo está bien o yo lo tengo bajo control. Sino desde la verdad más profunda. Desde tu necesidad. Jesús, en una ocasión, se sentó junto a un pozo. Era mediodía, y el sol caía con fuerza. Y llegó una mujer, sola, con su cántaro, buscando agua. Pero él no solo vio su cántaro. Vio su alma. Dame de beber, le dijo Jesús. Ella se sorprendió. ¿Cómo un judío le hablaba a una samaritana? Pero Jesús no estaba buscando agua física. Estaba provocando una conversación del alma. Y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. Juan 4, 10. Hoy te digo lo mismo. Si supieras quién está tocando tu corazón, si supieras que no estás aquí por accidente, que Dios mismo quiere hablar contigo, quiere revelarte lo que llevas dentro, tú también le pedirías, dame de beber. Pero para eso, tienes que vaciar el cántaro. Tienes que mirar lo que está dentro. Tienes que ser honesto contigo. ¿Qué llevas cargando? ¿Qué pensamientos se repiten una y otra vez? ¿Qué heridas no has sanado? ¿Qué hábitos justificas, pero sabes que te están matando? No estás solo. No estás sola. Dios no espera que lo resuelvas todo tú. Él no te pide fuerza, te pide sinceridad. Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No se trata de que te rompas. Se trata de que dejes de fingir. Dios ama lo auténtico. Dios se encuentra con quienes se atreven a decir, aquí estoy, así estoy. Haz de este momento una conversación sagrada. Imagina que estás sentado frente a Jesús. No con miedo, sino con ternura. No con vergüenza, sino con esperanza. Él no viene a exigirte. Él viene a invitarte. A beber del agua que limpia. A dejar el pecado que te ha robado demasiado. Tal vez tu pecado no tiene forma de adicción.
Tal vez es una actitud, una dureza, una mentira que te creíste. Tal vez es no perdonar. Tal vez es haberte rendido a una vida sin propósito. Tal vez es el orgullo de no necesitar a nadie. O simplemente el haberte alejado de su voz. Lo que sea, hoy Dios no lo condena. Lo quiere redimir. Haz silencio. Respira. Escucha. Tu alma está hablando. Y Dios también. Quiero hacerte una pregunta sincera. ¿Te animas a quedarte hasta el final? No te estoy preguntando si tienes tiempo. Te estoy preguntando si estás dispuesto a hacer espacio. Espacio en tu mente. Espacio en tu alma. Espacio en tu historia. Porque lo que viene no es un contenido para entretenerte. Es una cirugía del alma. Es una lámpara encendida en los rincones oscuros. Y sí, puede incomodar. Pero también puede liberar. ¿Por qué deberías quedarte? Porque dentro de ti hay cosas que merecen luz. Porque hay patrones que no puedes seguir repitiendo. Porque tu alma está sedienta y ha pasado demasiado tiempo ignorada. Tal vez has visto muchos videos. Has leído muchos libros. Has escuchado muchos consejos. Pero tu alma sigue igual. ¿Por qué? Porque no se trata de información. Se trata de revelación. Y Dios quiere revelarte lo que no habías entendido. No solo para que te sientas mejor, sino para que vivas diferente. Libre. Ligero. Santo. Mira, lo sé. No es fácil mirarse por dentro. No es fácil admitir que llevamos pecado en lugares donde pensábamos que había virtud. No es fácil ver que parte de nuestro dolor lo hemos sostenido nosotros mismos. Pero quiero decirte algo, y quiero que lo recibas en lo profundo. Dios no tiene miedo de tu oscuridad. Él es la luz. Y te ama tanto, que no piensa dejarte donde estás. Apocalipsis 3, 20 dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Y si este video es Jesús tocando tu puerta? ¿Y si esta es tu oportunidad de abrirle, no solo tu mente, sino tu corazón? Sí, va a doler un poco. Sí, tal vez algunas verdades serán difíciles. Pero también, vendrá la paz. Vendrá la claridad. Vendrá la transformación. No hay nada más hermoso que un alma que se rinde ante su Creador. No hay nada más poderoso que un corazón honesto diciendo: Señor, muéstrame lo que no puedo ver. Sánalo. Cámbialo. Líbrame. Y eso es lo que haremos. Paso a paso. Sin prisa. Con amor. Con verdad. ¿Estás listo para seguir? ¿Te animas a quedarte? Porque si decides quedarte, este no será solo otro video. Será el principio de algo nuevo. El principio de una libertad que tal vez nunca habías conocido. Dios no ha terminado contigo. Esto apenas comienza. Y lo que viene, puede cambiarlo todo. Tal vez hoy escuchas la palabra pecado y tu mente inmediatamente la relaciona con lo clásico: robar, mentir, engañar, dañar. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si es posible pecar sin darte cuenta? No porque seas rebelde, ni perverso, ni indiferente a Dios, sino porque simplemente no sabías que eso también era pecado. La Biblia nos muestra varias formas de pecado. Uno de los más ignorados es el pecado de omisión. Santiago 4, 17 lo dice con claridad. Y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado. No solo pecamos por lo que hacemos. Pecamos también por lo que elegimos no hacer. Pecamos cuando callamos una verdad que debía ser dicha. Cuando evitamos una disculpa que sabíamos que teníamos que pedir. Cuando no ayudamos, aunque podíamos. Cuando ignoramos al Espíritu que nos susurra: eso no está bien. Hay otro tipo de pecado. El que nace de la ignorancia espiritual. Cuando caminamos según nuestras propias ideas, sin buscar la guía de Dios. Cuando repetimos patrones, frases, comportamientos, simplemente porque así lo vimos, así nos criaron, así lo hace todo el mundo. En Hechos 17, 30, Pablo dijo: Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan. Dios no ignora tu ignorancia, pero tampoco la bendice. Él quiere alumbrarla. Quiere sacarte de ella. Y luego está ese pecado que más cuesta identificar. El que se ha vuelto costumbre. El hábito que ya no cuestionas. La actitud que repites sin pensar. La reacción que justifica diciendo: yo soy así. Pero no, tú no fuiste creado para vivir así. Un pecado sin nombre es como una enfermedad sin diagnóstico. Sigue causando daño, aunque no sepas qué es. Te quita energía, te nubla el juicio, te roba el gozo. Y tú piensas que es la vida, cuando en realidad, es una raíz no tratada. ¿Has estado allí? ¿Has sentido que algo te pesa, pero no sabes qué?
¿Has vivido con una culpa vaga, una tristeza crónica, una inquietud espiritual sin explicación? Quizás sea ese pecado sin nombre, esa desconexión entre tu alma y la verdad, ese lugar de tu vida que Dios no ha podido sanar porque tú no sabías que estaba herido. Pero hoy, querido hijo, hija, hoy puedes ver lo que no veías. Hoy puedes pedirle al Espíritu Santo que te revele, porque donde hay revelación, hay redención. Ahora quiero hablarte de un pecado muy común, pero casi invisible. Un pecado que no se manifiesta hacia otros, sino hacia ti mismo. Lo llamo, el juicio interior. Ese diálogo interno constante que te repite: no soy suficiente, siempre fallo. Dios debe estar cansado de mí. ¿Para qué orar, si ya lo arruiné todo? Querido corazón, eso también es pecado. No porque tengas dudas, no porque luches, sino porque has empezado a creerle más a tus pensamientos que a Dios. Has permitido que el enemigo susurre desde dentro. Y lo peor es que lo confundiste con tu propia voz. La autoexigencia desmedida. Esa voz que no te deja descansar. Esa necesidad de hacer más, ser más, demostrar más. ¿Sabes lo que hace? Te aleja de la gracia. Te hace vivir desde la deuda, no desde la identidad. Y poco a poco, se va transformando en una cárcel. Una prisión invisible con barrotes hechos de vergüenza y culpa. Romanos 8, 33-34 nos recuerda: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿Sabes quién suele acusarte más fuerte? Tú mismo. Ese juez interno que no perdona ni una caída. Ese fiscal que te recuerda todos tus errores, pero nunca habla de la cruz. Y cuando el juicio interior domina, también llega la falta de perdón hacia uno mismo. Tal vez Dios ya te perdonó, pero tú no puedes perdonarte. Y ese es un lugar de tormento. Una herida que no sana porque tú mismo la mantienes abierta. Pero hoy Dios quiere decirte: ya basta de azotarte. Yo te llamo justo. Yo te llamo hijo. Yo te llamo libre. No eres lo que hiciste. No eres tus peores momentos. Eres lo que el Padre dice de ti. Tal vez creciste con exigencia, con comparación, con desprecio. Y aprendiste a juzgarte antes que otros lo hagan. Pero Dios no te educa con temor. Él te transforma con amor. Un Juan 3, 20 declara: si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Eso significa que incluso cuando tú no puedes perdonarte, Dios puede. Y quiere. Y lo ha hecho. ¿Estás listo para dejar ese juicio atrás? ¿Estás lista para descansar en la gracia? Entonces dile hoy a tu alma: no te juzgaré más. Te amaré como Dios te ama. Te trataré con misericordia. Porque si Él me perdona, yo también puedo hacerlo. Los pecados ocultos no solo viven en secreto, también afectan profundamente tu vida, aunque no lo notes al principio. Quiero hablarte de esas consecuencias. No para asustarte, sino para ayudarte a reconocer los frutos de una raíz contaminada. ¿Has sentido ansiedad sin razón aparente? ¿Te has sentido agotado, incluso después de descansar? ¿Te cuesta mantener relaciones sanas, profundas, duraderas? Todo eso puede ser la consecuencia de un pecado sin confesar. No porque Dios te castigue, sino porque el pecado desconecta. Nos desconecta de Él, de los demás y de nosotros mismos. La ansiedad espiritual es uno de los síntomas más comunes. Cuando vives cargando algo oculto, tu alma lo sabe. Y aunque tu boca ore, tu mente no descansa. Aunque cantes alabanzas, tu corazón está inquieto. Isaías 59, 2 lo dice así: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, para no oír. No se trata de que Dios se aleje en enojo. Se trata de que nosotros dejamos de sentir su cercanía, porque algo dentro se interpone. Un muro invisible, hecho de vergüenza, de mentira, de falta de confesión. Y luego viene el cansancio espiritual. Orar se siente pesado. Leer la Biblia, una tarea. Ir a la iglesia, una obligación más. ¿Por qué? Porque el pecado sin tratar seca las raíces. Y un árbol sin raíces, se marchita. Jesús lo explicó en Mateo 13, 22, hablando de la semilla entre espinos. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y finalmente, las relaciones se ven afectadas. Cuando estás desconectado de Dios, te desconectas también de los demás. Te vuelves reactivo, defensivo, cerrado. Te aíslas o explotas. Te cuesta confiar, perdonar, amar. Porque lo que no sanas con Dios, lo proyectas en los demás. Y así, poco a poco,
El pecado sin nombre termina destruyendo todo lo valioso. Pero aquí está la esperanza. Todo lo que el pecado rompe, Dios puede restaurarlo. Si hoy reconoces lo que está oculto, si hoy te rindes, si hoy decides dejar de justificar y empiezas a confesar, entonces comenzará el proceso de sanidad. Querido corazón, no ignores las señales. No sigas anestesiando el alma. Escucha al Espíritu. Él no condena. Él redime. Él limpia. Él renueva. Él transforma. Hoy puede ser el principio de una nueva libertad. Uno de los episodios más reveladores del ministerio de Jesús no ocurrió en un burdel, ni en una taberna, sino en el templo, con hombres que sabían la escritura de memoria, que guardaban cada letra de la ley, pero que estaban ciegos espiritualmente. Eran los fariseos. Y antes de que pienses que esto no tiene que ver contigo, escúchame. La religiosidad puede ser el lugar más cómodo para esconder un pecado, porque el celo por hacer lo correcto a veces se convierte en un escudo, un disfraz, una máscara. Los fariseos no eran malintencionados en apariencia, no eran asesinos ni ladrones, pero Jesús los confrontó con más dureza que a cualquier otro grupo. Mateo 23 es una radiografía del pecado sin conciencia. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Mateo 23, 25. ¿Te suena familiar? Por fuera, un modelo. Por dentro, un caos no confesado. Jesús no los condenó por su conocimiento, sino por su falta de humildad, por su doble vida emocional, por su obsesión con la imagen externa, y su desprecio por lo que verdaderamente importaba, la justicia, la misericordia, la fe. ¿Te das cuenta? Los fariseos pecaban, creyendo que estaban agradando a Dios. ¿Y sabes qué es más peligroso que pecar? Pecar creyendo que estás bien, pecar con la Biblia en la mano, pecar usando a Dios como excusa. Ese es el pecado sin conciencia. El más sutil, el más difícil de detectar, el más peligroso. Jesús les dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 15, 8. Podían recitar salmos, pero no amaban a sus hermanos. Diezmaban con precisión, pero condenaban a los necesitados. Asistían al templo, pero no conocían al Dios del templo. Y tal vez, en algún nivel, tú y yo hemos hecho lo mismo. Cuando juzgamos a otros sin mirarnos a nosotros. Cuando creemos que nuestra disciplina religiosa nos hace mejores. Cuando usamos versículos para controlar o para justificar nuestra dureza. Y lo más doloroso, es que podemos hacerlo sin saberlo. Porque no se trata de cuántas veces vas a la iglesia, sino de si el Espíritu Santo puede entrar a tu alma y transformarla. ¿Hay algo en ti que haces con celo, con fervor, pero sin amor? ¿Has usado la religión para evitar una herida que no quieres enfrentar? Jesús no vino a formar fariseos. Vino a restaurar corazones. Y el primer paso es ver la verdad. A veces pensamos que el pecado oculto es cosa de casos extremos. Pero está más cerca de lo que crees. Se manifiesta en historias reales. En personas como tú, como yo, como nosotros. Déjame contarte algunas. La historia de Marta. Marta tiene 42 años. Es madre, esposa, líder en su iglesia. Siempre está ocupada. Siempre ayudando, sirviendo, corriendo. Pero en las noches llora sola. Y no entiende por qué no siente gozo. El pecado invisible de Marta es la autoexigencia disfrazada de servicio. Siente que tiene que ganarse el amor de Dios. Que si para, decepcionará a todos. Y esa mentira, profundamente arraigada, le roba la paz cada día. La historia de Samuel. Samuel tiene 28 años. Ama a Dios, pero no puede dejar de sentir culpa por su pasado. Cada vez que va a orar, algo dentro de él le dice: no mereces estar aquí. Aunque ha pedido perdón 1000 veces, no se lo ha perdonado a sí mismo. Su pecado invisible es la culpa sostenida, la negación del perdón divino. Y esa culpa lo mantiene lejos del abrazo de su padre. La historia de Daniela. Ella no miente, no roba, no engaña. Pero vive comparándose. Cada vez que entra a redes sociales, su corazón se llena de envidia, frustración, insatisfacción. Su pecado es la inconformidad crónica, esa que parece inofensiva, pero va carcomiendo el alma. Y esa raíz la ha llevado a la tristeza, a la queja, a perder de vista lo que tiene. La historia de Andrés. Andrés es pastor. Predica con pasión, estudia la Biblia, lidera con excelencia. Pero hace años que no se sienta a orar solo, sin presión. Su pecado invisible es el activismo espiritual. Se ha convertido en un profesional de la fe, pero su relación con Dios está vacía. Y aunque todo el mundo lo admira,
Él se siente más lejos que nunca. ¿Te das cuenta? No se trata de grandes pecados públicos. Se trata de corrupciones del alma que van robando tu esencia. Y lo peor es que se han vuelto normales, socialmente aceptables, incluso celebradas. Pero Dios no mira las apariencias. Él mira el corazón. Y cuando una vida se aleja de la verdad, aunque todo parezca en orden, el alma empieza a morir en silencio. Ahora respira profundamente. Hazte estas preguntas. No para sentirte culpable, sino para ver, para despertar. ¿Estás en paz contigo mismo, o hay una lucha constante que te roba el gozo? ¿Vives tratando de hacer más para sentirte digno? ¿Hay algo que ocultas incluso cuando oras? ¿Has justificado actitudes que sabes que no reflejan a Cristo? ¿Perdonaste a todos, incluso a ti mismo? ¿Te cuesta amar? ¿Te molesta cuando otros prosperan? ¿Te has vuelto insensible a la presencia de Dios, aunque sigues haciendo lo que debes hacer? Tal vez no puedes dormir, o te sientes agotado sin causa, o no logras avanzar en ciertas áreas de tu vida espiritual. Y si ese bloqueo es una raíz oculta, ¿qué necesita salir a la luz? Este es un momento santo, no para correr, sino para quedarte, para preguntarte, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo dentro de mí mientras escucho esto? ¿Qué quiere mostrarme? Porque Dios no quiere solo darte paz superficial. Él quiere sanarte desde la raíz. Y eso comienza con una decisión. Ver, reconocer, rendir. Este es tu momento. Este es tu espacio. No estás solo. Dios está aquí. Y Él quiere llevarte más profundo. Hay algo que nadie te enseña de pequeño, pero que todos absorbemos sin darnos cuenta. Debo ser perfecto para que me amen. Si fallo, pierdo mi valor. Tengo que ser fuerte, no mostrar debilidad. Y así, sin que nadie lo diga explícitamente, empezamos a vivir bajo una sombra. La sombra de expectativas distorsionadas. Queremos ser buenos cristianos, buenos hijos, buenos padres, buenos líderes. Pero no desde la libertad, sino desde la presión. Y cuando esas expectativas se convierten en nuestra medida de valor. Cuando vivimos más para cumplir que para amar. Más para aparentar que para ser. Nace en nosotros un terreno fértil para el pecado silencioso. ¿Por qué? Porque empezamos a ocultar, a fingir, a trabajar desde la imagen, no desde la verdad. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:30. Pero muchos de nosotros llevamos yugos pesados, impuestos por nuestra cultura, por voces del pasado, por padres exigentes, por una iglesia que quizás confundió obediencia con perfeccionismo. ¿Y sabes qué produce esto? Culpa crónica, comparación constante, agotamiento espiritual. Y el alma, tan presionada, busca compensaciones. Quizás en la crítica hacia otros, en la adicción al control, en la doble vida emocional. Todo eso nace de una creencia equivocada sobre lo que se espera de ti. Pregúntate hoy, ¿quién puso las reglas con las que mides tu valor? ¿Te has sentido amado solo cuando cumples expectativas? El enemigo no necesita grandes pecados públicos para destruirte. Solo necesita instalarte una idea errónea en lo más profundo de tu ser. Una expectativa no alineada con la gracia de Dios. Pero hoy, esa mentira puede ser reemplazada por verdad. Con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Jeremías 31:3. Dios no te ama cuando cumples. Te ama porque eres suyo. Y desde ese amor, puedes empezar a sanar. ¿Te ha pasado que reaccionas con más fuerza de la que la situación merece? ¿Que algo pequeño te dispara una emoción profunda, intensa, como si fuera mucho más? Eso suele ser señal de una herida no sanada, una herida que no vemos, pero que determina mucho de lo que hacemos. El pecado muchas veces no nace de la maldad, sino del dolor no enfrentado. Y ese dolor, si no se presenta ante Dios, se convierte en raíz de comportamientos, actitudes y patrones destructivos. El orgullo, por ejemplo, muchas veces es un mecanismo de defensa ante el rechazo. La necesidad de control suele ser una respuesta al abandono. La ira, en muchos casos, es una coraza para proteger un corazón herido. La Escritura dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Pero, ¿cómo guardar algo que nunca hemos sanado? La verdad es que muchos crecimos sin saber qué hacer con el dolor. Nos enseñaron a seguir, a ser fuertes, a no llorar. Y entonces enterramos heridas bajo capas de productividad, servicio, distracción o religiosidad. Pero lo que no se sana, se repite. Y lo que no se entrega, se convierte en peso. ¿Puedes identificar alguna herida que aún no has sanado? Tal vez alguien te falló.
Tal vez no te cuidaron como necesitabas. Quizás fuiste abusado emocionalmente. O simplemente viviste sintiendo que nunca era suficiente. Y hoy, esa herida sigue hablándote. A veces en silencio. A veces con gritos. Pero escucha esto. Dios no solo quiere perdonar tu pecado. Dios quiere sanar tu corazón. Jesús no vino solo a salvar. Vino a restaurar. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 147, 3. Tu patrón destructivo no es tu destino. Es una señal de que hay algo dentro de ti que aún necesita ser tocado por la gracia. ¿Te animas a llevar esa herida a los pies de Cristo hoy? Él no te rechaza por tu quebranto. Él te llama, precisamente porque estás roto. Y en su amor, puedes empezar de nuevo. Detente un momento y responde esto con sinceridad. ¿Quién crees que eres cuando nadie te ve? No quién aparenta ser. No tu título, tu ministerio, tu rol social, sino ¿quién eres en lo más profundo? Muchos de nosotros cargamos con una identidad construida en base al dolor, al fracaso o a la comparación. Nos definimos por lo que nos pasó, por lo que nos dijeron, por lo que logramos o no logramos. Y esa identidad mal construida se convierte en la raíz del pecado, porque si crees que no vales, buscarás valor en lugares equivocados. Si te ves como indigno, te alejarás del amor. Si te sientes invisible, tratarás de sobresalir, aunque sea con actitudes destructivas. La identidad no sanada es terreno fértil para el pecado silencioso. Y no es hasta que descubrimos quiénes somos en Dios, que podemos vivir libres de la esclavitud interna. Pablo lo dijo con claridad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, 17. Pero muchos seguimos viviendo como si fuéramos lo que fuimos. Como si la cruz no hubiera sido suficiente. Como si tuviéramos que seguir pagando por errores pasados. Como si nuestra historia tuviera más peso que la voz de Dios. ¿Y sabes qué pasa cuando no sabes quién eres? Crees cualquier mentira. Aceptas cualquier trato. Toleras lo que te destruye. Pero hoy, puedes recordar algo eterno. Tú eres hijo. Tú eres amada. Tú eres perdonado. Tú eres heredera de promesas eternas. Tu identidad no está en lo que haces, ni en lo que los demás opinan. Está en lo que el Padre ha declarado sobre ti. Y cuando eso se establece en tu alma, el pecado pierde su poder. El miedo. Ese huésped silencioso que se instala sin ser invitado. No grita, pero dirige. No se muestra, pero controla. Y muchas veces, sin darnos cuenta, el pecado nace del temor, no del deseo. Temor a no ser aceptado. Temor a fallar. Temor a perder el control. Temor a que te vean tal cual eres. ¿Cuántas decisiones tomaste desde el miedo, y no desde el amor? El miedo nos empuja a protegernos. Y en ese intento, nos alejamos de Dios, de los demás y de nosotros mismos. Es el miedo el que nos hace mentir. Es el miedo el que nos hace guardar silencio cuando deberíamos hablar. Es el miedo el que nos impide perdonar o pedir perdón. Juan escribió con una claridad que corta el alma. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. 1 Juan 4, 18. ¿Y sabes por qué? Porque cuando realmente experimentas el amor de Dios, no necesitas defenderte, ni esconderte, ni luchar por ser visto. Estás completo. Pero mientras no lo crees, el temor se convierte en tu guía. Y ese guía te lleva por caminos torcidos. El miedo distorsiona la voz de Dios. Hace que confundas corrección con condenación. Hace que rechaces una oportunidad por pánico a fracasar. Y cuando el alma vive desde el miedo, el pecado se convierte en una reacción de supervivencia. Te pregunto, ¿qué decisiones estás tomando hoy basadas en el miedo? ¿Qué cosas has evitado hacer por temor a lo que piensen de ti? Hay una verdad que puede romper esa prisión. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Isaías 41, 10. Dios no te ha llamado a vivir bajo el peso del temor. Te ha llamado a caminar en libertad. Y cada paso que das desde la fe, ahuyenta un poco más esa sombra. Pocas cosas son tan sutiles y peligrosas como el orgullo espiritual, porque no se viste de arrogancia. Se disfraza de yo estoy bien, de yo no necesito ayuda, de yo sé lo que hago. Y así, nos convencemos de que no necesitamos ser confrontados, corregidos ni transformados. Pero ese es uno de los pecados silenciosos más peligrosos, porque nos aleja de la gracia sin que nos demos cuenta. ¿Te has sorprendido alguna vez justificando una actitud con frases como, ¿es que yo soy así? ¿Es que no es tan grave como lo de otros? Yo oro, yo leo, yo sirvo, estoy bien con Dios. Eso es orgullo disfrazado.
Recuerda la parábola que Jesús contó. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Lucas 18, 10-14. El fariseo hizo una lista de todo lo bueno que hacía. El publicano solo dijo, sé propicio a mí, pecador. ¿Y quién fue justificado? El que reconoció su necesidad. El orgullo no siempre se nota. A veces se esconde tras una sonrisa cordial, o tras una intensa vida de servicio. Pero su esencia es esta: vivir sin depender verdaderamente de Dios. Y cuando creemos que podemos solos, caemos una y otra vez. Porque no pedimos ayuda, no confesamos, no dejamos que otros hablen a nuestra vida. ¿Podrías estar cayendo por no permitirte ser vulnerable? El Salmo 51 nos da una clave. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, 17. Lo que Dios honra no es la autosuficiencia, es el corazón quebrantado. Hoy te invito a soltar ese disfraz. A decir, Señor, aún en mi fe, te necesito. En mi liderazgo, te necesito. En mi caminar diario, no puedo sin ti. La humildad no es debilidad, es sabiduría. Y es el suelo fértil donde la gracia crece. Quizás esta es una de las causas más profundas y más tristes del pecado silencioso. No saber cuánto vales. Porque cuando no conoces tu valor, aceptas lo que sea, toleras lo intolerable, y te conformas con migajas cuando el padre preparó un banquete. Piensa en el hijo pródigo. Salió de casa, malgastó todo, vivió indignamente. Pero ¿sabes qué fue lo más trágico? Que se olvidó de quién era. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Lucas 15, 17. Él mismo se redujo a la categoría de jornalero, pero era hijo. ¿Y cuántos de nosotros hoy vivimos como jornaleros espirituales? Como si tuviéramos que ganarnos el pan, el perdón, el afecto de Dios. Pero escucha esto, profundamente. Tú eres valioso no por lo que haces, sino por quien te creó. Te hice a mi imagen. Génesis 1, 27. Te llamé por tu nombre, mío eres tú. Isaías 43, 1. Eres mi especial tesoro. Éxodo 19, 5. ¿Lo crees? Porque si no lo crees, caerás. Buscarás afirmación en relaciones tóxicas. Intentarás impresionar con una falsa santidad. O vivirás en constante miedo al rechazo. Pero cuando sabes quién eres y cuánto vales para Dios, el pecado pierde su atractivo. Ya no necesitas validación externa. Ya no necesitas esconderte ni probar nada. Vives desde la plenitud, desde la certeza de ser amado, redimido, deseado por el cielo. ¿Te cuesta creerlo? Entonces quiero decirte algo con el corazón abierto. Tu historia no determina tu valor. Tu error no borra tu identidad. Tu caída no cancela tu destino. Dios no te eligió porque eras perfecto. Te eligió porque eres suyo. Y eso no cambia. Amado hermano, amada hermana, hoy quiero invitarte a elevar la mirada más allá de lo visible, más allá de tus errores, más allá de esa carga que llevas en secreto. Quiero que juntos veamos con los ojos de Dios. Porque lo que Dios ve, no es solo lo que tú estás sufriendo o haciendo mal. Él ve tu corazón. El corazón humano, como dijo el profeta Jeremías, es engañoso y desesperadamente corrupto. Pero también es el campo fértil donde Dios siembra su amor. Dios no se detiene en tus pecados, Él mira tu necesidad, tu dolor, tus luchas internas. No te juzga desde la condena, sino desde la compasión. En 1 Samuel 16, 7, Dios le dice a Samuel: no mires su apariencia ni lo que parece por fuera, porque yo lo desecho, pues Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué significa esto para ti, que quizás cargas vergüenza o culpa? Significa que el Señor no te define por tus fallas, sino por tu esencia, por tu alma. Él sabe que tras ese pecado hay un alma sedienta de amor, de perdón, de restauración. La Biblia está llena de ejemplos donde Dios mira al corazón y perdona a pesar del error. David, un hombre conforme al corazón de Dios, también cayó en pecado grave. Pero fue su corazón arrepentido lo que Dios honró. Salmo 51. Así, cuando te sientas aplastado por tus errores, recuerda que Dios te ve más allá, te ve como hijo, como hija. Y está dispuesto a extenderte gracia. Porque Dios no solo ve el pecado, sino el potencial de transformación que llevas dentro. Te pregunto, ¿estás permitiendo que la condena humana o tu propia voz sean las que definan quién eres? ¿Puedes abrir tu corazón para que Dios vea lo que verdaderamente eres? El primer paso hacia la libertad es dejar que Dios vea tu corazón sin máscaras, sin temores. Solo entonces, la luz puede empezar a disipar la oscuridad.
Ahora, debemos despejar un gran malentendido que muchas veces aprisiona a la gente. El Evangelio no es una lista de reglas ni un código para ganar aprobación. Es, ante todo, una invitación a la gracia. El problema de muchos es que confunden el mensaje liberador de Cristo con un sistema de moralismo que oprime el alma. El legalismo promete paz, pero trae carga. El Evangelio ofrece libertad, pero requiere entrega. Pensemos en las palabras de Pablo en Gálatas 5:1. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. La esclavitud de la ley es el intento humano de limpiar el alma por sus propios medios, a través de esfuerzo, méritos o normas. Pero eso no sana el corazón ni rompe la cadena del pecado. Jesús vino a traer algo revolucionario, un amor que no se gana, sino que se recibe, un perdón que no se merece, sino que se otorga. ¿Puedes imaginar el alivio de que no tienes que ser perfecto para ser amado? ¿Puedes sentir esa paz que viene de saber que tu valor no depende de tus obras? El Evangelio dice, ven tal como eres. No exige que primero te limpies, sino que te acerques para que Él te limpie. Por eso, cuando cargas la culpa, cuando crees que no estás a la altura, recuerda que el Evangelio no es condena disfrazada. Es un abrazo de Dios que dice, te acepto, te perdono, te transformo. ¿Estás listo para soltar el peso del moralismo y abrazar la gracia? Jesús dijo algo fundamental que puede cambiar tu vida. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. La verdad. Esa palabra que a veces duele, pero que sana. Esa luz que atraviesa la oscuridad. ¿Qué verdad necesitamos conocer para ser libres? La verdad sobre nosotros mismos. La verdad sobre Dios. La verdad sobre el pecado. No es una verdad que condena, sino una verdad que libera. Cuando aceptas quién eres, con tus limitaciones y tus dones, comienzas a caminar en autenticidad. Cuando comprendes el amor incondicional de Dios, dejas de vivir con miedo. Y cuando reconoces el pecado sin ocultarlo, sin justificarlo, comienzas a ver la necesidad de la transformación. La revelación no es solo conocimiento intelectual. Es medicina para el alma. Te sana porque te invita a vivir con transparencia, a romper las cadenas del autoengaño, a abrazar tu historia con honestidad. ¿Te has preguntado alguna vez qué verdades estás evitando? ¿Qué verdades te cuestan aceptar porque te asustan? Hoy te invito a detenerte y hacer silencio en tu interior. Deja que la luz de la verdad entre en tus rincones más oscuros. Solo así podrás experimentar la libertad que Jesús prometió. Recuerda, la libertad verdadera no es la ausencia de problemas, sino la paz en medio de ellos. La verdad es la llave que abre esa puerta. Querido amigo, querida amiga, ahora que hemos iluminado el corazón con la verdad y la gracia, te invito a tomar en tus manos las herramientas que Dios nos ha dado para la transformación interna. Porque la libertad no solo se recibe, también se cultiva y se vive día a día. Primera herramienta, la oración. No es solo pedir cosas, ni una rutina más que cumplimos por obligación. La oración es ese canal sagrado donde el alma se encuentra con su Creador. Allí, en la quietud del espíritu, se desatan las cadenas invisibles que aprisionan tu ser. En Filipenses 4:6-7, se nos dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Has sentido esa paz profunda que sobrepasa todo entendimiento? Es la señal de que el cielo está obrando en tu vida, que tu alma está siendo renovada. Segunda herramienta, la palabra de Dios. No subestimes el poder de la Escritura. Es lámpara a tus pies, luz en tu camino. Salmo 119:105. Cuando las dudas, la culpa o el temor quieran invadir tu mente, sostente en la verdad revelada. La palabra no solo te instruye, sino que transforma. Te renueva la mente, como dice Romanos 12:2, y fortalece tu espíritu para resistir el pecado invisible. Tercera herramienta, la rendición. Quizás la más difícil, pero también la más liberadora. Rendirse no es rendirse ante la derrota, sino entregar tus cargas, tus miedos y tus intentos de control a Dios. Es reconocer que no puedes avanzar por tu fuerza. Jesús invitó en Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Esa invitación es a soltar el peso que cargas y dejar que Él te sostenga. Oración, palabra y rendición, tres pilares que te sostendrán en este camino hacia la libertad. No es un proceso instantáneo, sino un caminar diario, un encuentro continuo con Dios. ¿Estás dispuesto a tomar estas herramientas hoy?
a abrir tu corazón en oración sincera, a sumergirte en la palabra y a entregarlo todo en rendición? Quiero ahora compartir contigo historias que quizás reflejen tu propia experiencia, relatos de personas que, como tú, vivieron atrapadas en el pecado invisible, pero que encontraron luz y libertad. Conocer sus testimonios no es solo oír relatos, es ver reflejada la esperanza de que tú también puedes ser transformado. Una mujer llamada Ana, por ejemplo, luchaba con una voz interior crítica constante que la llenaba de miedo y autoexigencia. Pensaba que ese era su yo real. Pero a través de la oración y la lectura diaria de la palabra, Ana empezó a descubrir su valor ante Dios. Poco a poco, el juicio interno fue cediendo lugar a la paz. Hoy ella vive con una nueva identidad y relaciones restauradas. Luego está Carlos, quien cargaba resentimiento profundo hacia su familia. No sabía que ese resentimiento era un pecado oculto que lo consumía desde dentro. Al rendirse en oración y pedir ayuda, encontró perdón y sanidad que transformaron no solo su corazón, sino su vida entera. Estas historias son un eco de la promesa bíblica en 2 Corintios 5, 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. ¿Puedes imaginar tu propia historia transformada? ¿Puedes verte a ti mismo como una nueva creación, libre del pecado invisible? No estás solo en esta lucha. Cada testimonio es un faro de esperanza que Dios usa para recordarte que Él obra en medio de la oscuridad. Finalmente, te hago una pregunta profunda y necesaria. ¿Estás dispuesto a bajar las defensas, a mirar con humildad y abrir tu corazón a lo que Dios quiere mostrarte? La humildad es el terreno fértil donde Dios siembra la verdad. Sin humildad, el orgullo bloquea la visión y la sanidad. En Santiago 4, 6 se nos recuerda: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Abrirte a Dios significa dejar de justificarte, dejar de esconderte detrás de excusas o de la autosuficiencia espiritual. Es aceptar que tienes áreas que necesitan luz, que requieren la intervención divina. No se trata de culparte, sino de reconocer que el proceso de crecimiento espiritual implica honestidad contigo mismo y con Dios. ¿Puedes aceptar que el pecado invisible no es un fracaso, sino una oportunidad? Una puerta hacia la libertad, hacia la transformación que solo Él puede ofrecer. Te invito a una oración silenciosa, un momento contigo mismo para preguntar: Señor, muéstrame lo que necesito ver. Ayúdame a recibir tu luz, a soltar mi orgullo, a rendirme a tu gracia. Esta decisión, aunque sencilla en palabras, puede cambiar tu vida. Porque cuando decides ver con los ojos de Dios, cuando te abres al Espíritu, comienza el verdadero milagro. Querido amigo, querida amiga, el camino hacia la libertad comienza con un acto de valentía, reconocer la verdad que duele, pero que sana. Reconocer el pecado oculto no es para que te castigues, ni para que caigas en la trampa de la culpa que paraliza. No. Reconocer es abrir el corazón con amor propio y con la mirada de Dios. Es aceptar que hay algo que necesita ser transformado, y que solo desde la honestidad podrás avanzar. En 1 Juan 1, 9 encontramos esta promesa liberadora: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero esta confesión no es un acto frío ni mecánico. Es una conversación íntima con Dios, donde tu alma se desnuda y se encuentra con su gracia. Te invito a preguntarte: ¿qué verdad estás evitando ver? ¿Qué área de tu vida está clamando por ser reconocida? Reconocer también es comprender que la culpa es diferente del arrepentimiento. La culpa te hunde, el arrepentimiento te impulsa hacia la luz. Este paso es como cuando un sembrador descubre una semilla mala entre su cultivo, solo al reconocerla puede arrancarla y dejar que crezca la buena. No temas reconocer, porque en esa apertura empieza la sanidad. Ahora que has dado el primer paso, avancemos hacia el arrepentimiento verdadero. No el remordimiento vacío que solo genera tristeza, sino un cambio profundo que nace del corazón. Arrepentirse significa cambiar de rumbo, abandonar caminos viejos para caminar hacia la luz. En Lucas 15, la parábola del hijo pródigo nos muestra este poder transformador. El joven reconoce su error, se vuelve a su padre y es recibido con amor. Ese amor que recibe es la clave. El arrepentimiento verdadero siempre se encuentra con la gracia. Pablo nos exhorta en 2 Corintios 7, 10. Porque la tristeza según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Puedes distinguir entre tristeza que destruye y tristeza que construye? La tristeza que construye nos mueve a cambiar, a dejar atrás el pecado invisible. Este arrepentimiento es una renovación del corazón que se traduce en acción y transformación. No te quedes en la pena, sino camina hacia la libertad que Dios ofrece.
Para sostener ese cambio, necesitamos nutrir el alma con disciplinas que fortalecen y mantienen la libertad. La oración, que ya mencionamos, es la respiración del espíritu. El ayuno, por su parte, es una forma poderosa de demostrar al alma y al cuerpo que Dios es el primero. Cuando ayunas, renuncias a algo para abrir espacio a Dios, para escuchar su voz con mayor claridad. Jesús mismo ayunó antes de comenzar su ministerio público, mostrándonos el valor de esta práctica, Mateo 4. La meditación en la palabra es otro hábito que transforma. No se trata solo de leer, sino de dejar que la escritura penetre tu mente y moldee tus pensamientos. La confesión, además, es un acto de humildad y liberación. Compartir tus luchas con alguien de confianza o con Dios mismo quita peso al alma y fortalece la rendición. Estos hábitos santos son como agua que riega la semilla de la transformación en tu corazón. No son un conjunto de reglas rígidas, sino un estilo de vida que te mantiene conectado con la fuente de vida. Hoy te invito a comenzar a cultivar estos hábitos con paciencia y constancia. Pregúntate, ¿qué disciplina puedo adoptar hoy para nutrir mi alma? ¿Cómo puedo hacer de estos hábitos un refugio diario? Recuerda, no caminas solo, Dios camina contigo, guiando cada paso. Querido hermano, querida hermana, uno de los campos de batalla más intensos en nuestra lucha espiritual está en nuestra mente. Ahí se libran batallas invisibles, donde los pensamientos tóxicos como la duda, el miedo, la autocrítica y la condena pueden tomar fuerza y enredar nuestro corazón. Pero la buena noticia es que en esta guerra tenemos un arma poderosa, la palabra de Dios. La Escritura es un escudo que protege nuestra mente y un faro que ilumina nuestras oscuridades internas. Romanos 12:2 nos exhorta con estas palabras. No se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Renovar la mente no es un acto aislado, es una disciplina diaria, una decisión consciente de sustituir los pensamientos que destruyen por la verdad que libera. Cada vez que un pensamiento negativo te ataque, responde con un versículo, con una verdad firme de la palabra. Por ejemplo, cuando la duda te visite, recuerda Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando la condena quiera robar tu paz, escucha a Isaías 1:18. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán blancos. Esta práctica constante de meditar en la palabra, de repetirla, de dejar que transforme tus pensamientos es el camino para renovar tu mente y recuperar la paz. Pregúntate hoy, ¿qué pensamientos me están robando la paz? ¿Cómo puedo responder con la verdad de Dios? Invito tu alma a tomar este compromiso, alimentar tu mente cada día con la palabra que sana y libera. Nadie está llamado a caminar solo en esta travesía de sanación y transformación. Dios nos creó para vivir en comunidad, para sostenernos mutuamente y crecer juntos en fe y amor. La iglesia, los grupos pequeños, los mentores espirituales son espacios sagrados donde se cultiva la sanidad interior. En Hebreos 10:24-25 leemos: Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Una comunidad sana es un refugio donde puedes ser vulnerable, donde tus luchas son escuchadas sin juicio, y donde la oración de otros fortalece tu espíritu. Tal vez has vivido la experiencia de sentirte juzgado o incomprendido. Dios desea que encuentres un lugar donde la gracia sea la ley y la aceptación, la norma. Buscar un mentor o guía espiritual puede ser un paso fundamental para no tropezar solo, para recibir dirección, sabiduría y ánimo. Recuerda, el apoyo espiritual no debilita, sino que fortalece. Como dice Eclesiastés 4:9-10. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Te animo a reflexionar. ¿Con quién puedo compartir mi carga hoy? ¿Dónde puedo encontrar una comunidad que me sostenga en este proceso? No estás solo. Dios te ha colocado en un cuerpo, una familia espiritual para caminar junto a ti. Muchas veces nos sentimos abrumados ante el cambio porque vemos el camino largo y los resultados grandes. Pero la verdad profunda es que la transformación verdadera comienza en lo pequeño. Cada hábito santo, cada pensamiento renovado, cada acto de rendición es una semilla que sembramos con fe. Jesús enseñó esto en la parábola de la semilla de mostaza, Mateo 13:31-32. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas.
La victoria espiritual se construye en lo cotidiano, en la constancia de elegir la verdad, en la perseverancia frente a la tentación. Cada pequeño paso, aunque parezca insignificante, suma. No subestimes la fuerza de un pensamiento renovado, de una oración sincera, de un acto humilde de perdón. Te invito a que hoy, en este instante, elijas un pequeño cambio que puedas sostener, quizá un momento de oración diaria, un versículo para memorizar o una confesión de humildad. Estos pequeños actos son las piedras que edifican una vida nueva, una vida que camina en libertad y paz. Pregúntate, ¿qué pequeño paso puedo dar hoy que me acerque a la vida plena que Dios desea para mí? ¿Estoy dispuesto a confiar en el poder de lo pequeño para lograr lo grande? Recuerda, la paciencia y la perseverancia son aliadas de la transformación. Querido amigo, ¿puedes imaginar el dulce susurro de un alma en paz? Esa paz que no depende de las circunstancias, sino de la presencia constante de Dios en tu corazón. Cuando la transformación interna comienza, una luz serena se enciende en lo más profundo de ti. Ya no eres un barco a la deriva en un mar tempestuoso, sino un hogar firme, construido sobre la roca. El Salmo 46:10 nos invita a esta quietud divina. Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Esta paz interior no es ausencia de problemas, sino la certeza de que, aun en medio de la tormenta, no estás solo. Es el fruto dulce de haber enfrentado y dejado ir el pecado oculto que te robaba el gozo. Tal vez has sentido ese peso invisible durante mucho tiempo, una inquietud, una voz crítica interna que no te deja descansar. Pero cuando decides entregarlo a Dios, cuando empiezas a renovar tu mente y a practicar el perdón, ese peso se disuelve poco a poco. El alma en paz se refleja en tus pensamientos, en tu cuerpo, en tu ánimo. Se nota en la serenidad con que enfrentas el día a día, en la esperanza renovada que brilla en tus ojos. Te invito a cerrar los ojos por un momento y preguntarte, ¿dónde está mi alma hoy? ¿Siento paz o carga? ¿Qué puedo entregar hoy al amor de Dios para descansar en él? La paz comienza con un sí pequeño, un acto de rendición que abre las puertas a un gozo que nadie puede quitar. La transformación que Dios obra en tu interior no es solo para ti. Tiene un impacto hermoso y profundo en la manera en que te relacionas con otros. Cuando sanamos nuestras heridas y rompemos cadenas internas, aprendemos a vincularnos desde un lugar de libertad, no desde la necesidad o la herida. En Efesios 4:32 leemos: Sed más bien bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este versículo nos recuerda que la base de toda relación sana es la misericordia y el perdón, fruto de la sanidad interior. Quizás has experimentado cómo el dolor no sanado distorsiona tus relaciones, creando malentendidos, peleas, distancias. Pero cuando empiezas a sanar, se abren nuevas puertas para amar y ser amado con libertad. Empiezas a escuchar más, a hablar con honestidad, a poner límites sanos y a abrir tu corazón sin miedo. ¿Has notado cómo cuando tu alma está en paz, también tus vínculos mejoran? Esto no es casualidad. Es la obra del Espíritu Santo que restaura y renueva. Reflexiona. ¿Cómo están tus relaciones hoy? ¿Hay heridas que aún necesitas entregar a Dios? ¿Qué pasos puedes dar para sanar y renovar esos vínculos? Sanar tus relaciones es un acto de amor que honra a Dios y edifica tu alma. El perdón es un puente sagrado, una llave que abre la cárcel de la amargura y permite la libertad del alma. Perdonar no es olvidar el daño, ni justificar el error, sino decidir liberar tu corazón del veneno del rencor. Jesús nos enseñó en Mateo 6:14-15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Perdonar es un mandato divino, pero también un regalo para ti mismo. Porque cuando perdonas, te liberas de la carga que aprieta tu corazón y te impide avanzar. De igual modo, ser perdonado es un acto de humildad, un reconocimiento de que todos necesitamos la gracia de Dios para sanar. Quizás hay heridas que no has podido perdonar, o momentos en los que necesitas pedir perdón sinceramente. Hoy es el día para abrir esa puerta, para dejar que la gracia de Dios entre y sane. Te invito a orar conmigo. Señor, dame la fuerza para perdonar como tú perdonas, y la humildad para recibir tu perdón y ofrecerlo a otros. El perdón transforma, sana y restaura. Cuando nuestra identidad se arraiga firmemente en Cristo, nuestro amor crece en madurez y profundidad. El amor maduro no busca su propio beneficio, no es egoísta ni impaciente. Es paciente, bondadoso, tal como se describe en 1 Corintios 13. Este amor no se basa en expectativas ni en la necesidad de ser amado, sino en la libertad de dar sin ataduras.
En Colosenses 3, 14 se nos exhorta: y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor maduro transforma matrimonios, amistades y familias. Se convierte en el suelo fértil donde crecen la confianza y la verdad. Quizás has experimentado relaciones rotas o heridas profundas, pero cuando te amas a ti mismo desde la verdad de Dios, puedes amar desde un lugar sano y renovado. Te animo a cultivar este amor que no solo sana, sino que también edifica y sostiene. Piensa, ¿cómo es el amor que ofrezco? ¿Está basado en la identidad en Cristo o en mis propias inseguridades? ¿Estoy dispuesto a amar con madurez y paciencia? El amor maduro es un regalo que todos podemos aprender a dar y recibir. Nada toca el alma como la historia de una familia restaurada, de un matrimonio sanado por el poder de Dios. Quiero compartir contigo testimonios reales que inspiran esperanza y muestran que la transformación es posible, como la historia de Ana y Luis, quienes después de años de distanciamiento, encontraron en la oración y en la entrega mutua el camino de regreso a la reconciliación. O la historia de Marta, que liberó el resentimiento acumulado y reconstruyó la relación con su padre, encontrando paz donde antes había dolor. Estas historias nos recuerdan que Dios es un Dios de restauración y que ninguna herida es demasiado profunda para Él. Quizás tú también estás en medio de una historia que parece sin final, pero te aseguro, la luz de Dios puede entrar en las sombras y traer sanidad. Te invito a mantener la esperanza y a confiar en que, con paciencia y fe, la restauración puede comenzar hoy. Para cerrar esta sección, quiero invitarte a una visualización profunda. Imagina una vida ligera, sin cadenas invisibles, donde caminas con paso firme y corazón libre. Imagina despertar cada día con paz, con gozo genuino que brota de lo profundo, con relaciones llenas de amor y verdad. Imagina soltar las cargas que te han aprisionado y sentir como el viento de la gracia te acaricia el alma. El profeta Isaías nos dice en 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Esta vida más ligera no es un sueño imposible, es el destino de quien se rinde a Dios y camina en transformación. Te pregunto, ¿puedes imaginar esa libertad? ¿Estás dispuesto a dar los pasos necesarios para alcanzarla? Hoy es el día para creer que un nuevo capítulo comienza, para confiar que la paz verdadera es posible. Amado hermano, amada hermana, permíteme hablar hoy a lo más profundo de tu ser. Tú eres mucho más que los errores que has cometido. El peso de la culpa puede parecer una sombra que te sigue a cada paso, una voz que susurra que no eres suficiente, que tu pasado te define. Pero déjame decirte con la autoridad y ternura que provienen del corazón de Dios, esa no es la verdad. Nuestra verdadera identidad no está en lo que hemos hecho mal, sino en quien somos en Cristo Jesús. En Él, encontramos una nueva creación, una transformación radical que renueva el alma y libera del pasado. La Biblia declara en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este versículo es un ancla para tu alma. No importa cuán profunda sea la herida o cuán oscuro el error, en Cristo hay redención y renovación. El pecado no es un destino final, sino un punto de partida para la gracia y la restauración. Quiero que te detengas y escuches esta verdad. No eres tus errores. No eres tus fracasos. No eres tus pecados. Eres la obra amada del Creador, hecha para la libertad y la vida plena. Pregúntate ahora, ¿qué identidad he estado eligiendo vivir? ¿La del pecado o la de la gracia? Aceptar esta identidad divina es el primer paso para liberarte del peso que te ha aplastado. Cada uno de nosotros ha sido llamado a una vida con significado, a un destino que solo podemos cumplir al vivir alineados con la voluntad de Dios. El pecado oculto actúa como un velo que desvía nuestros pasos, nos confunde y nos hace tropezar en el camino que Dios ha trazado para nosotros. Jeremías 29:11 nos recuerda el plan amoroso de Dios. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando permitimos que el pecado silencioso guíe nuestra vida, bloqueamos el fluir de ese propósito divino. Vivimos en ciclos repetitivos, sin sentir esa chispa de plenitud que el Espíritu quiere encender en nosotros. Pero, querido amigo, el llamado sigue vigente, siempre, levantarte, mirar hacia adelante y caminar con firmeza hacia el destino que Dios diseñó para ti. Reflexiona, ¿estoy caminando en el propósito que Dios tiene para mí? ¿Hay áreas en mi vida donde el pecado oculto me ha hecho perder de vista mi llamado? Reconocer esto es valiente, pero es el primer paso para retomar el camino hacia la vida abundante que Él promete.
En nuestra cultura, y muchas veces en nuestra propia fe, hay una trampa peligrosa: medir nuestro valor por lo que logramos, por nuestras obras, por cuanto hacemos para Dios. Pero el Evangelio nos libera de esa carga. Nuestro valor es inmutable porque está basado en el amor perfecto e incondicional de Dios hacia nosotros, no en nuestro desempeño. Efesios 2, 8-9 dice: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esta verdad puede liberarte de la ansiedad espiritual que produce el hacer sin descanso, la autoexigencia y la comparación. Dios te ama porque eres su creación, no por tus logros ni por lo que aparentas. Te invito a liberar tu alma de esta carga y a descansar en el amor perfecto que te sostiene cada día. Piensa: ¿estoy buscando la aprobación de Dios en mis obras o en mi identidad en Él? ¿Dónde puedo soltar la presión del rendimiento y aceptar la gracia que me da valor? Hay un llamado sagrado a mantener tu mirada no en las sombras del pasado ni en las dudas del presente, sino en la verdad eterna de quién eres en el cielo. Tu identidad está inscrita en el libro de la vida, marcada por la sangre de Cristo y sellada con el Espíritu Santo. Isaías 43, 1 nos dice: No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y en 1 Juan 3, 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Estos versículos son un recordatorio constante de tu valor y propósito divinos, que trascienden cualquier error o herida. Te invito a meditar hoy en estas palabras y a dejar que tu corazón se ancle en esa identidad celestial. Pregunta para tu alma: ¿he recordado quién soy realmente ante los ojos de Dios? ¿Dejo que esa verdad moldee mi día a día? Aunque tu pasado tenga capítulos de dolor y pecado oculto, tu historia no está escrita en piedra. La gracia de Dios es un pincel maestro que puede redirigir el lienzo de tu vida hacia una obra de belleza y esperanza. En Filipenses 3, 13-14 Pablo nos anima: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Redireccionar tu historia no es negar el pasado, sino aprender de él y avanzar con confianza hacia la nueva vida que Dios te ofrece. Quizás hasta hoy has sentido que estás atrapado en un ciclo que no puedes romper. Pero la verdad es que con cada decisión consciente de entregar tus heridas a Dios, tu historia comienza a cambiar. Pregúntate: ¿qué parte de mi historia necesito soltar para avanzar? ¿Estoy dispuesto a dejar que Dios reescriba mi vida? La gracia es el camino para comenzar de nuevo, siempre. Finalmente, querido hermano, hermana, vivir desde tu propósito divino es experimentar un gozo profundo, una satisfacción que ninguna circunstancia puede arrebatar. Es como caminar por un sendero iluminado, donde cada paso se siente pleno porque caminas en tu diseño eterno. Romanos 15, 13 nos dice: que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Este gozo es el fruto del Espíritu que florece en quienes se conocen amados, perdonados y llamados. Imagina despertar cada día con esta certeza, con la confianza de que tu vida tiene sentido, propósito y valor. Te invito a hacer hoy una pausa, a respirar profundamente y a agradecer por el diseño único que Dios ha puesto en ti. Pregúntate: ¿estoy dispuesto a vivir desde este gozo que no depende de circunstancias? ¿Qué puedo hacer hoy para alinearme más con mi propósito divino? Vivir en plenitud es el destino prometido para quien camina con Dios. Querido amigo, hermana en la fe, hoy te invito a mirar hacia adentro, a ese espacio sagrado donde habita tu mente, el campo fértil donde germinan tus pensamientos, creencias y actitudes. La mente, muchas veces, es como un jardín que puede estar invadido por maleza o bendecido con flores y frutos. Romanos 12, 2 nos ofrece un camino claro y esperanzador. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de la mente es una invitación diaria. No se trata de un evento único, sino de un proceso constante donde la palabra de Dios actúa como luz que disipa las tinieblas del error y el pensamiento negativo. Imagina tu mente como un río que puede llevarte a la libertad o arrastrarte hacia la desesperanza. La palabra es la corriente que refresca, limpia y renueva ese cauce, permitiendo que el agua de la gracia fluya libre y constante. ¿Con qué frecuencia permites que la palabra moldee tus pensamientos? ¿Qué estás sembrando hoy en el jardín de tu mente? Esta renovación es el fundamento para cualquier cambio verdadero, pues de la mente renovada brota la vida nueva, el poder para vencer el pecado oculto que te ha robado la paz.
Pasemos ahora a ese centro vital que llamamos corazón, ese espacio invisible donde se incuban las emociones, los deseos y la voluntad. El corazón, según la Escritura, es la tierra donde el Espíritu Santo siembra la semilla de la verdad y la vida. Como un sembrador paciente, Dios no impone la cosecha, sino que respeta el tiempo y el proceso. En Mateo 13, 23, Jesús habla de la semilla que cae en buena tierra, aquella que da fruto abundante. Así es el corazón dispuesto a recibir al Espíritu, tierra fértil que se abre para recibir la transformación. El Espíritu actúa suavemente, rompiendo las durezas, ablandando las piedras y permitiendo que la vida florezca desde adentro. ¿Estás dispuesto a dejar que el Espíritu siembre en tu corazón? ¿Qué tipo de tierra estás siendo hoy? No temas el proceso, porque es un camino de amor donde la paciencia y la fe producen frutos eternos. Querido hermano, hermana, debemos recordar que la santificación, ese caminar hacia la semejanza de Cristo, no es un sprint, sino una carrera de fondo. No es perfección inmediata, sino un proceso continuo lleno de gracia. A menudo, el enemigo nos susurra que debemos ser perfectos para merecer el amor de Dios, pero la verdad es todo lo contrario. 2 Corintios 12, 9 nos recuerda: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no espera que lleguemos sin fallas, sino que aprendamos a depender de Él en nuestra fragilidad, a levantarnos tras cada caída y a abrazar la transformación con paciencia. Este camino puede ser lento, a veces doloroso, pero siempre lleno de esperanza y presencia divina. ¿Te estás permitiendo avanzar sin la presión de la perfección? ¿Reconoces la gracia que te sostiene en cada paso? Caminar en gracia es abrazar la transformación con amor y aceptación, sin condena ni desesperanza. En este proceso de renovación, el Espíritu Santo produce en nosotros un fruto visible y tangible, ese carácter transformado que se manifiesta en amor, gozo, paz y demás virtudes. Gálatas 5, 22-23 nos da la lista sagrada. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este fruto es la evidencia de una vida renovada, una señal clara de que el pecado oculto ha sido vencido desde adentro. No es algo que podemos fabricar por nosotros mismos, sino un regalo que brota cuando permitimos que el Espíritu tenga control de nuestro corazón y mente. Reflexiona. ¿Qué fruto veo crecer en mi vida? ¿Estoy permitiendo que el Espíritu moldee mi carácter día a día? El fruto que permanece no solo transforma nuestra vida, sino que también impacta a quienes nos rodean con la luz de Dios. La transformación espiritual es como un jardín que requiere cuidado constante, riego, poda, protección contra plagas. El alma necesita atención diaria para sostener la renovación lograda. Esto incluye la oración, la lectura de la palabra, la comunión con otros creyentes y la honestidad con uno mismo. Salmo 1, 3 describe a la persona que medita en la ley del Señor como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. El alma sana es un alma que se cuida, que se nutre y que se protege de las distracciones y tentaciones que podrían sembrar de nuevo la semilla del pecado oculto. ¿Estás dispuesto a cuidar tu alma como un jardín precioso? ¿Qué prácticas puedes incorporar hoy para sostener esa renovación? Recuerda, la transformación duradera se sostiene en la disciplina amorosa y en la comunión constante con Dios. Finalmente, ningún proceso de renovación puede completarse sin la guía constante del Espíritu Santo, ese consolador prometido por Jesús que habita en nosotros. Juan 14, 26 dice: Pero el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu es nuestro compañero de viaje, nuestro maestro interior, quien nos revela la verdad, nos da fortaleza y nos conduce por caminos de paz. Vivir en comunión íntima con el Espíritu es abrir el corazón cada día, escuchar su voz y seguir su dirección, incluso cuando el camino sea incierto. Te invito a hacer de esta relación tu prioridad. ¿Estás dispuesto a buscar la guía del Espíritu Santo diariamente? ¿Puedes hacer silencio para escuchar su voz en medio del ruido del mundo? Cuando caminamos guiados por el Espíritu, la renovación del corazón y la mente se vuelve una realidad palpable, transformándonos día tras día. Amado hermano, querida hermana, hemos recorrido juntos un camino sagrado, un viaje profundo hacia la verdad que libera y transforma. Desde el principio, cuando hablamos del pecado invisible que te aplasta sin que lo veas, hasta llegar a este momento, lleno de luz y esperanza. Recordamos cómo identificar ese pecado silencioso que roba la paz, cómo entender sus raíces en nuestras heridas, miedos y falsas expectativas.
Vimos que no se trata de condena, sino de gracia, de una invitación divina a abrir el corazón y permitir que la verdad nos sane. Nos detuvimos en la perspectiva espiritual que Dios nos ofrece. Él no nos ve como condenados, sino como amados hijos con un potencial infinito para cambiar. Descubrimos las herramientas que el cielo nos da: oración, rendición, comunión, que son llaves para nuestra liberación. Aprendimos los pasos prácticos para avanzar: reconocer con humildad, arrepentirnos en profundidad, renovar la mente, buscar comunidad y celebrar las pequeñas victorias que nos llevan a la libertad verdadera. Exploramos el impacto que esta transformación tiene en nuestro corazón, en nuestras relaciones, en nuestro gozo interior, y cómo el perdón abre caminos nuevos. Finalmente, redescubrimos nuestra identidad y propósito divinos, sabiendo que somos más que nuestros errores, llamados a caminar en el diseño eterno que Dios ha pensado para nosotros. Este recorrido no ha sido solo conocimiento, sino un despertar del alma a la esperanza viva que Dios quiere sembrar en ti. Ahora, querido amigo, quiero dirigirme a ti con la sinceridad de un guía que solo desea ver florecer tu vida. Este es un momento para detenerse, para mirar hacia adentro y decidir. ¿Estás dispuesto a dejar atrás el peso invisible que te ha detenido? ¿Puedes rendirte a la gracia que sana y renueva? No estás solo. Dios extiende su mano con amor infinito, listo para caminar contigo en este nuevo comienzo. Te invito a abrir tu corazón, sin miedo, sin máscaras. Permite que la luz de Dios penetre tus sombras y transforme cada rincón oscuro. Este llamado es personal y urgente, porque tu alma merece la libertad, tu espíritu anhela la paz. Haz espacio para la oración, para la rendición sincera, para la esperanza renovada. Toma la decisión hoy, en este instante, de comenzar de nuevo, con fe y valentía. Querido hermano, hermana, te invito ahora a unir tu alma a estas palabras de afirmación, a declarar en voz alta o en silencio el compromiso de una vida nueva. Repite conmigo, con convicción y fe. Yo soy hijo amado de Dios, creado a su imagen y semejanza. Mis errores no definen mi valor ni mi destino. Hoy elijo dejar atrás el pecado oculto que me ha robado la paz. Me rindo a la gracia que me sana y transforma. Renuevo mi mente con la palabra viva y me dejo guiar por el Espíritu Santo. Camino en libertad, amor y propósito divino. Mi corazón está abierto a recibir la paz que solo Dios puede dar. Ahora, en esta oración profunda y sincera, invoca la presencia del Señor. Padre Celestial, te doy gracias porque tu amor no tiene límites. Gracias por mostrarme la verdad que me libera. Hoy me presento ante ti, con humildad y esperanza, dispuesto a dejar atrás todo aquello que me ata. Limpia mi corazón, renueva mi mente, llena mi alma de tu espíritu. Quiero caminar en la luz de tu presencia, en paz y en gozo. Te entrego mi vida, mis heridas, mis miedos y mis dudas. Haz en mí una nueva creación, Señor, y que tu gracia me acompañe siempre. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Amado, este no es el final, sino el comienzo de un viaje de libertad, paz y propósito. Camina con la certeza de que Dios está contigo, sosteniéndote, guiándote y amándote sin medida. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús.